Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, Capricornio. Empezamos, corazón. Dice... Introspección. El número 61 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si tú te das cuenta, Capricornio, aquí hay un personaje que está rodeado de flores en forma de corazón. Y justo de su pecho sale lo que es una flor más grande, como que destaca, ¿no, Capricornio? Entonces... Mi querido Capricornio, ¿te ha pasado a veces en la cual de repente tú haces algo con amor, haces algo sin esperar nada a cambio? Pero sin embargo, mi querido Capricornio, cuando tú necesitas de ellos, parece como que tienen la memoria frágil y no se acuerdan de todo lo que tú has hecho en su momento. Este grupo de personas puede ser familia, puede ser conocidos, puede ser una persona especial. Una persona con la cual, pues simplemente tú lo haces con amor, mi Cordero de Dios. Es importante, mi querido Capricornio, que tú también pienses en ti. Es importante que tú también te ames. Es importante, cariño, que disfrutes un poco también de tu esfuerzo, porque no vas a estar trabajando siempre para los demás, Capricornio. Sé que a lo mejor de repente suena como algo egoísta, pero no. Con las personas que realmente valen la pena, pues entonces harás un esfuerzo o simplemente entrega todo ese amor que tú tienes. Pero con las personas que no, mi querido Capricornio, pues simplemente déjalo pasar, mi Cordero de Dios. Vamos a ver, corazón, cuida tu corazón, cuida tu persona, cuida tu energía, mi Cordero de Dios. Me sale un Leo. Me sale Capricornio, otra vez Capricornio, la suerte, Libra, Cáncer, cariño. Vamos a ver iniciales, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, mi Cordero de Dios. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra Z, la letra C, la letra Y y la letra R, cariño. El tarot Z, vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Cordero de Dios, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Esta carta me dice, mi querido Capricornio, que hay muchas personas que parece que te exigen más de la cuenta. O de repente hay personas, cariño, que te están obligando, yo que sé, a que tú tomes una decisión o que tú de repente les apoyes a ellos. Porque aquí hay una persona que presiona, una persona que exige, una persona que te dice, lo necesito para ya, o quiero la respuesta ya, o quiero que tú hagas esto. Es como que siente o piensa que tiene el control de tu vida, que puede de repente darte órdenes, Capricornio. Y yo siento que a lo mejor me dice Richard, yo lo soporto todo, ¿por qué? Porque es mi familia, porque es una persona especial, o son tus padres. Pero a veces es como que quieres estallar, Capricornio. Es como que tú me dices, Richard, yo lo hago con todo el amor, con toda la voluntad, pero que no me obligue, que no piense que a lo mejor yo tengo esa obligación. Si a mí me piden las cosas con amor, si a mí me piden las cosas con calma, yo le entrego todo. Pero si esta persona me exige, me presiona, como que a lo mejor de repente yo le debo la vida, no. Porque hay alguien que te exige, Capricornio. Vamos a ver qué más me dice mi Cordero de Dios, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas y al costado la carta de la Torre. Vale. Si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí hay un personaje que está con una espada, no se ve su rostro, tiene lo que es una armadura y si te fijas bien es un esqueleto.
Aquí, mi querido Capricornio, hay un personaje que está mirando al cielo. Y hay una torre. Y está de noche, Capricornio. Vale. Entonces, como esta persona tiene lo que es una armadura, esta persona se comunica contigo, esta persona habla contigo, pero no está siendo claro al 100%. Hay una persona o no se entera de las cosas o no te está diciendo las cosas como tiene que ser. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser quizás tu jefe, tu jefa, tu abogado, puede ser de repente tu amigo, tu hermano, da igual. Siento como que tú me dices, Richard, no me convence al 100%. Hay algo que no me cuadra aquí. Parece que me está mintiendo o parece que no se entera. Y es como que tú inclusive, mi querido Capricornio, quizás quieres hablar con esta persona, pero en algún momento te sientes como entre la espada y la pared. Y si se ofende, y si a lo mejor de repente me dice, ¿por qué me dices esto? No sé, como que tú no quieres provocar un tormento aquí. Vamos acá más cartitas. La carta de la templanza y al costado la carta del caballero de bastos o la reina de bastos, ¿vale? Muy bien. Siento, mi querido Capricornio, que esta situación te lleva en algún momento a la depresión o simplemente a pensar que ellos están jugando contigo o que simplemente, corazón, no te están tomando en serio o no están tomando en serio la situación que tú estás viviendo. Por eso que te sabe mal. Vamos a continuar, vamos a ver. La carta del 9 de bastos, la carta del 7 de espadas. Y para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, es como que también existen personas que quizá de repente te lo comentan, te lo dicen, pero tú me dices, Richard, me dicen tantas cosas, me dicen que me dé a cuenta, me dicen que esta persona me está engañando, me está mintiendo, pero cuando yo lo digo, vamos a interceder los dos, porque se supone que esa persona tiene pruebas, simplemente te dejan lo que es en el aire. Y es como que tú me dices, Richard, yo ya no sé en quién confiar. Yo ya no sé si esta persona dice la verdad, si esta persona me miente, si esta persona es correcto o no es correcto. La carta del 8 de copas y al costado la carta del 10 de espadas. Sinceramente, mi querido Capricornio, tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Por qué? Porque aquí estás arrastrando un cadáver, mira. Y este cadáver, cariño, prácticamente no te deja avanzar. Fíjate, corazón. Fíjate, mira, hay una mujer que está en los huesos. Y este hombre, que también puede representar a una mujer, no puede avanzar. Porque hay una carga, hay algo espiritual que te detiene. Y cierras lamentablemente con la carta del 10 de espadas, Capricornio. Quiere decir, corazón, que a ti te ponen barreras, te ponen obstáculos, o hay una persona que te está haciendo lo que es un corralito. Tienes que hacer caso de la voz de tu interior, Capricornio. Parece que no todo lo que brilla es oro. Parece como que hay una persona que te cuenta un chanchullo, una mentira. Y algo en tu corazón te dice, cuidado, alerta, está mintiendo. Algo en tu corazón te está constantemente repitiendo esto, Capricornio. Escucha a la voz de tu corazón, escucha la voz de tu conciencia, porque parece que algo divino te quiere proteger, pero no estás atento y atenta a lo que es a las señales. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, mi querido Capricornio, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, la carta de el caballero de bastos, la carta también de la justicia, la carta del as de copas. Muy bien. Aquí yo veo, mi querido Capricornio, que muchas personas, o posiblemente una persona muy especial, porque me sale lo que es basto, pero me sale la justicia y al costado de la carta del as de copas. Es como que tú has estado pidiendo justicia. Es como que tú quieres que se aclaren. Es como que tú quieres que simplemente Dios
valore o simplemente te ayude para que salga la verdad. Esa es la palabra, la verdad. Porque parece como que alguien intentó como manchar tu imagen. Parece como que alguien te traicionó. Una persona que tú confiabas mucho. Para algunos será pareja, para algunos será tu ex, para algunos será familia, un amigo. Pero aquí yo veo como una traición. Aquí yo veo un problema, Capricornio. Pero sin embargo, tenemos lo que es la carta de la justicia al costado de la carta del as de copas. ¿Qué quiere decir, cariño? Que el karma va a ser su obra, Capricornio. El karma va a ser su obra. Esas personas que te ponen bloqueos, cariño. Esas personas que te reclaman constantemente o que no quieren escuchar la versión tuya. Esas personas, cariño, simplemente el karma va a llegar a sus vidas, cariño, perdón. El karma va a llegar a sus vidas, mi querido Capricornio. Siento, corazón, que todo empieza como a alinearse. Siento que se empieza a hacer justicia o se va a empezar a hacer justicia. Y mira que muchas personas han intentado posiblemente ponerte nervioso o nerviosa. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Capricornio. Que Dios y universo me ayude. Dice la emperatriz, el arcángel Gabriel. Prodiga la abundancia a tu alrededor, haz realidad tus sueños, cuida de los demás y de ti mismo, mi querido Capricornio. Vale. Recuerda la palabra, la ley de la atracción. Todo lo que nosotros pensamos lo atraemos, Capricornio. Todo. Si tú en este momento tienes una duda, una inseguridad en un proyecto, en un sueño, en una relación, al final las cosas te van a ir mal porque tú estás atrayendo esto. Tú tienes que confiar en tu nueva historia. Tú tienes que confiar a que las cosas van a salir bien, a que vas a aprobar ese curso, a que te va a salir ese documento, a que de repente vas a tener trabajo o esta persona te va a corresponder, Capricornio. Tú todos los días tienes que decir, cariño, ese hombre es mío, esa mujer es mío, me va a salir ese trabajo, me veo rodeado de abundancia, de dinero, voy a tener tranquilidad y paz en mi vida, voy a mejorar de salud. Tú tienes que prácticamente decirlo, hablar al universo, plasmarlo, escríbelo en un papel, Capricornio. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y universo me ayude, pero antes de eso, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro, Virgo. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo. El tarot de la New, Capricornio. Vamos a ver el tarot de la New, mi querido Capricornio. Vamos a ver, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 3 de copas al costado de la carta del sol. Vale. La carta del 3 de copas representa triángulos amorosos, representa una fantasía, un sueño, encuentros con amigos, pero está al costado de la carta del sol. Me dan a entender como que muchos de ustedes quieren saber qué tipo de sentimiento oculta hacia ustedes, Capricornio. Parece que hay una persona que siempre te observa, que siempre te mira, o de repente tú con esta persona tuviste algo que no se concretó, y te gustaría saber si esa persona realmente te quiso o no te quiso, porque está al costado de la carta del sol, cariño. Vamos a seguir. La carta del as de pentáculos y cierras con la carta del 5 de bastos. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, posiblemente me dice Richard, yo pienso o he llegado a lo que es a la conclusión de que esta persona solamente me quiere o me habla por interés, o que solamente se acerca a mi vida por interés, no porque tiene un sentimiento. Quizá de repente tuvo lo que es un sentimiento en su momento, pero las personas cambian.
Y siento que esta persona pues simplemente lo que quiere es conseguir algo. Y creo que muchos de ustedes ya se dan cuenta de esto porque actualmente hay un grupo que no se habla. Pero sin embargo, quizás esta persona te mira, quizás esta persona quiere saber de ti y a ti te preocupa o te preguntas qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que pretende poniéndose en contacto conmigo. Vamos acá más cartas, cariño. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa, la carta del paje de espadas, la carta también del 3 de bastos y cierras con la carta del as de espadas, cariño. La carta de la sacerdotisa está al costado de la carta del paje de espadas, pero me salen cartas muy fuertes, Capricornio. Cartas que incluye de repente como un resentimiento, que incluye de repente inclusive venganza. Sé que suena mal esto, pero ¿por qué te digo esto? Porque aquí la carta de la sacerdotisa es como que algo resurge, algo que ya estaba zanjado, algo que ya estaba terminado. ¿Y por qué te digo que esto es malo? Porque si te das cuenta, aquí este personaje tiene lo que es un basto y al costado tiene lo que es una cabeza de calavera y ese basto es una serpiente. Aparentemente parece buena persona, pero si tú te das cuenta, este personaje tiene lo que es una armadura. Este personaje no está hablando claro, cariño. Siento que alguien supuestamente te dice que ha cambiado. Alguien te está diciendo que ahora las cosas van a ser diferentes o que le des una oportunidad. Y quizá de repente esta persona intenta convencerte por todos los medios, pero sin embargo las cartas me dicen, no está siendo muy claro. Creo que hay un sentimiento entre ustedes o de repente esta persona va a aparecer de la noche a la mañana o ya apareció ya. Pero tiene que darte lo que es una explicación, por qué se portó así, por qué se fue. Pero de todas maneras me dicen que tienes que ir ojito, ojito, Capricornio. Parece que sus intenciones no son tan buenas, cariño. No son tan buenas. Siento esto, ¿vale? Tienes que ir atento, atenta, porque alguien no te está diciendo la verdad. Alguien no te está diciendo la verdad. Alguien ha aparecido y ten mucho cuidado, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y universo me ayude. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 2 de copas. Puede ser que muchos de ustedes van a estar lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, solteros y solteras. O de repente si tienes compromiso vas a conocer una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. Esta persona, ¿cómo lo vas a reconocer? Porque hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más moreno, más morena, la otra persona más rubio, pero hay un contraste de piel. Esta persona, cariño, es una persona nueva, no una persona del pasado, ¿vale? Una persona nueva. Esta persona, cariño, te va a decir las cosas como son. Sus sentimientos son reales. La carta de Rey de Espadas, siento que esta situación va a causar celos y posiblemente se reactiva lo que es un contacto con una persona con la cual no había comunicación. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, siento que esta persona posiblemente se acerca quizás con ese aire de reclamarte algo, de pedirte lo que es una explicación, a pesar que a lo mejor muchos de ustedes pues simplemente no tienen nada que explicar a esta persona. La carta de la Reina de Bastos. Vas a tener mucha química con una persona que vas a conocer en una fiesta o en una reunión. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Piel morena o está más bronceado, puede ser rubio también. Cabello corto. Siento que cuando tú te encuentres con esta persona en esa fiesta o en ese antro, en esa discoteca, es como que tú vas a sentir como una energía que entra a tu cuerpo, Capricornio. Algo que inclusive te va a dar como un poco de miedo. Pero no tienes por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque es una conexión o de llamas o de relaciones kármicas. Quiere decir que tú con esta persona ya te conocías en otra vida. O ya tenías una historia en otra vida. Ya has vuelto a coincidir en este presente. Por eso que tú vas a sentir una sensación extraña cuando tú te encuentres con él o con ella. La carta, cariño, también del sumo sacerdote, y muchos de vosotros van a emprender algo nuevo, una relación real. Vas a conocer a una persona especial. Elemento tierra también, Capricornio, Tauro o Virgo, mi querido Capricornio. Sorpresas te da la vida, corazón. Prepárate,
porque alguien importante llega a tu vida. Hasta la vida, sé feliz. Gracias por tu apoyo.